Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí por Tercera Llamada Radio en su programa Señales Ocultas bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como 3A Llamada Radio TV para que nos hagan favor de dejarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones. Nos va a dar mucho gusto intercambiar opiniones e ideas con ustedes. En esta noche, acompañado de mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Pues bien, aquí andamos tratando ese nuevo tema, interesantísimo desde mi punto de vista, espero que también sea de la audiencia. Sí, la verdad es que conforme uno va tocando estos temas, ingeniero, no termina, ¿no? No, se encuentra uno como en una madeja, va encontrándole un hilo y va sacando hilo. De los temas se van uniendo prácticamente solos. Sí, esto es prácticamente la continuación de las líneas ley. Sí. Que se veía en los últimos dos programas. Esto es muy interesante, sobre todo conocer, saber de qué se trata todo esto para tomar acciones. Sí, entiendo perfectamente, mientras más información podamos tener, pues habrá que tomar medidas que sean necesarias para corregir lo que cada quien considere que debe hacer, ¿no? En esta noche trataremos el tema del peligro de la contaminación electromagnética, algo muy del siglo XXI, que ya desde el siglo XX venía progresando, pero que en esta etapa de nuestra vida, de nuestro mundo, se incrementa de una manera exponencial, pero curiosamente no todas las personas ponen atención, ingeniero. Todos andamos distraídos con nuestras propias ocupaciones y son muy pocas las personas que detienen su andar para reflexionar muchos temas, entre ellos el que vamos a tratar esta noche. El peligro de la contaminación electromagnética. Muy interesante. ¿Qué le parece si comenzamos, ingeniero? Pues muy bien, este tema, como le mencionaba tras bambalinas, vamos a verlos de 4 puntos de vista, Vamos a atacar este tema viéndolo desde un punto de las definiciones y todas las unidades que se mencionan en la diferente literatura, porque se van a dar cuenta que aquí hay longitud de onda, hay frecuencia, hay intensidad, hay magnitud, hay densidad, etcétera. Hay una serie de unidades que de repente encontramos, por ejemplo, un volt por metro, amper por metro, microwatt por metro cuadrado, micro Tesla, o miligauss, etcétera, una serie o potencia simple y llanamente watts. Y entonces es una gama de datos, de información que pues de repente eso nos conduce a que no entendamos bien el tema por como nos lo hablan, ¿no? Muchos conceptos técnicos. Son muchos conceptos técnicos y a veces encontramos artículos, publicaciones que se hacen y nos hablan desde un punto de vista y vamos a otro artículo y encontramos otro tipo de punto de vista. Uh-huh. y resulta que con otras medidas unos están hablando de una cosa. Uh-huh. Y otros están hablando de otra cosa. Sí. Pero todos inciden en el mismo problema, nada más que unos lo ven, no sé, como una densidad de flujo, por ejemplo. Uh-huh. Y otros lo ven como una medida de magnitud. Sí. Vectorial. Entonces se queda uno, pues ¿qué me tratan de decir? Hasta que empieza uno a meterse un poquito a todo esto y ver qué relación guarda un artículo con otro, y tiene muchísima relación. Claro, pues ojalá con toda su sapiencia, ingeniero, esta noche podamos comunicar a nuestro querido público de una manera sencilla el grave problema que tenemos también como seres humanos de la contaminación electromagnética. ¿Qué le parece si comenzamos por
por definir a la contaminación electromagnética, ¿no? También se le conoce como electroesmog, ¿no? Sí, y hay muchas, en el mundo hoy en día hay muchas campañas para tratar de informar, para tratar de que las personas hagan conciencia, pero también es importante que pudiéramos entender qué es, de dónde viene, cómo se encuentra y cómo evitarlo, ¿no? ¿Qué le parece si comenzamos? Bien, entonces podríamos decir que contaminación electromagnética puede entenderse como las emisiones electromagnéticas generadas por una o varias fuentes de una misma o de distintas frecuencias. Las ondas de televisión, radio, telefonía o las líneas eléctricas emiten campos electromagnéticos en distintas frecuencias y sus efectos se suman creando así puntos de gran riesgo. Es decir, si nosotros estamos viviendo cercano a un poste de luz que sea una línea de transporte y además tenga otras líneas inferiores que sean unas líneas de distribución, ahí se generan campos electromagnéticos. Recordemos que la electricidad no es más que un flujo de electrones. Los electrones son negativos, tienen una carga negativa, por lo tanto alrededor de ese conductor de electricidad se va a generar de manera perpendicular, o sea a 90 grados, se va a generar un campo magnético que va a envolver todo ese conductor. El conjunto de campo magnético y de campo eléctrico se denomina campo electromagnético. Sí. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a ver lo que en todo el mundo se dice que se corre que la humanidad corre un gran riesgo, porque se tratan de establecer a través de la Organización Mundial de la Salud algunos límites para los niveles de exposición, e incluso algunos de esos se dan por kilogramo de persona. Por lo tanto, los niños, los bebés son los que pudieran resultar más afectados, ¿no? Bien, esta contaminación electromagnética también se conoce como electropolución. Es la contaminación producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Por ejemplo, una televisión, un horno de microondas, un teléfono móvil o celular, una computadora, todo eso genera ondas electromagnéticas con las cuales tenemos que estar pues trabajando, muchas veces divirtiéndonos algunas otras, pero de alguna manera estamos sufriendo porque nuestro organismo absorbe esas energías y veremos de qué son capaces esas energías al interior de nuestro cuerpo. Podríamos decir que sería casi imposible eliminar las frecuencias electromagnéticas, tal vez porque eso nos obligaría como humanidad a retroceder en el avance de la civilización, ¿verdad? Lo que alguna ocasión les platicaba, que aquí tendríamos que hacer un retroceso del punto de vista tecnológico, sí, o bien hacer una gran mejora y bastante mejora para hacer lo que se llama un apantallamiento magnético y un apantallamiento eléctrico. Es decir, poner entre las fuentes electromagnéticas, poner alguna pantalla, algo que nos proteja de esas radiaciones para evitar que estuviéramos expuestos. Claro. ¿Sí? Desgraciadamente, pues los grandes fabricantes, por ejemplo los teléfonos celulares, cuentan con el apoyo de los gobiernos, y los gobiernos no necesariamente les preocupa la salud del pueblo. Sí. Sí, hasta que ya no ven, cuando ya ven que es un grave problema a nivel masivo, pues es cuando ya toman algunas cartas en el asunto, y casi siempre son paliativos, no es algo definitivo.
Sí, quiero decir con esto que los humanos tenemos que aprender a existir rodeados de todas estas fuentes de ondas electromagnéticas. Buscar la forma en que no nos perjudiquen ni perjudiquen a la familia. No lo podemos evitar. Por ejemplo, sería ir en contra de la misma civilización, rehusar el uso de la telefonía celular. Tal vez el mismo avance de la civilización termine por matarnos. Sí, así es. O sea, avanza la ciencia, avanza la tecnología, pero llega el momento en que se revierte en contra de la misma humanidad. Sí, no hay seguridad para el usuario. Claro, las pantallas de televisión, los estéreos, ¿no? Sí, bueno, pensando y actuando de una manera responsable, yo le invitaría a que ahorita no satanicemos ni ensalcemos el uso de la tecnología, sino simple y llanamente tratar de establecer si efectivamente son dañinos, como lo pensamos, como lo creemos, o no. Yéndonos no tan solo a ver el aspecto puramente gubernamental, sino también irnos hacia el otro lado de las organizaciones no gubernamentales, es decir, a la parte científica comprometida con la con salud el bienestar de la humanidad, no con el bienestar del gobierno. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces ahí llegaríamos a algunas conclusiones que al final de este día podríamos hacer con lo que les traigo preparado y lo que nos vaya usted a comentar. Esperemos que tengamos algunos argumentos con los cuales podamos llegar a buen puerto. Sí, pues adelante, ingeniero. Ok, bien, entonces eso es, digamos, a grandes rasgos lo que es la contaminación electromagnética. Entonces, son emisiones electromagnéticas generadas por una o varias fuentes de una misma o de distintas frecuencias. Bien, vamos a ver la otra parte, que es la hipersensibilidad electromagnética. Bien, se le llama hipersensibilidad electromagnética al padecimiento de una gran variedad de síntomas debido a la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad, como antenas de telefonía o líneas de alta tensión. También se conceptualiza la hipersensibilidad como una manifestación crónica y mórbida del nocebo en convivencia con algún trastorno de ansiedad. Es decir, este nocebo son expectativas negativas del paciente. Es decir, vamos a ver, si yo vivo muy cercano a alguna torre de radiotelefonía, una torre de radiocomunicación o una torre de distribución o transporte de energía eléctrica, y yo me encuentro con algunos problemas como dolores de cabeza, cansancio, fatiga, una serie de cosas de esa naturaleza, y a mí se me ocurre asociarlo, esos problemas que estoy viviendo, con la presencia de esas torres. Pero es lo único que tengo. Sí. Tengo mis síntomas. Me siento mal. Entonces, a algo se lo tengo que achacar. Claro, y además porque existirá clínicamente la posibilidad de diagnosticarlo como fuente que origina la enfermedad o el padecimiento. Cosa que hasta ahorita ¿verdad? No se ha dado. Claro. Es decir, no hay alguien que le diagnostique hipersensibilidad. Nada más por los síntomas y la creencia del paciente a decir o a ligar, me siento mal, y si me siento mal es por esto. Sin ir más allá. Porque imagínense, por ejemplo, una torre de alta tensión le va a generar del orden de un campo electromagnético del orden de no sé,
40, 50 microteslas. Si en este momento hacemos una medición de este lugar donde estamos rodeados con una tablet, una computadora, micrófonos, equipo de cómputo del señor productor para grabar este programa, es decir, hay una serie de fuentes de energía electromagnética a la que en este momento estamos sujetos. Podríamos pensar igual que ahorita me siento fatigado, me siento cansado, me duele la cabeza, que tengo cefalea, que tengo una serie de cosas, y no nada más relacionarlo con la torre. Sí. Entonces ahí es donde empieza uno a discernir y decir, a ver, hay que ampliar el campo de posibilidades. Claro, porque entonces sería un efecto nocebo. Sí. Estoy ante la expectativa de que en cuanto llego a la esquina de donde está el poste, me empiezo a sentir mal. Es cuestión mental. ¿Sí? Pero, a ver, si tuviera algo que ver ese campo electromagnético, si usted se expone a otro campo electromagnético mucho mayor, 5 o 6 veces, y no siente lo mismo, claro. Entonces no puede usted decir, esto se debe al campo electromagnético. Hay diferentes umbrales incluso, ¿no? Totalmente. Diferentes frecuencias. De 1 a 6, por claro. ejemplo, en intensidad. Y sin embargo no siento lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su sensibilidad tiene variantes. Y que yo estoy esperando negativamente, ya me estoy programando a ese efecto. Que usted considera, hipotéticamente, ¿no? Sí, hipotéticamente. Que usted considera que la causa es aquella de mayor emisión, pero no de mayor duración, probablemente, sí, ¿verdad? Sí, probablemente. Porque ahorita, por ejemplo, estamos sujetos, hice una medición previa a esto, y estamos cerca del 400 microteslas. Aquí en el estudio, que el ingeniero ahorita que llegamos sacó su medidor, y me estaba comentando, y pues sí, pero no lo reflexionamos, no nos damos cuenta. Esto se ha convertido en un aspecto común de la vida, ingeniero. Sí. Ahora imagínese una casa, por ejemplo, un hogar, donde está encendida la televisión, donde los hijos están haciendo la tarea en la computadora, otro está escuchando música, hay una torre de telefonía celular en la proximidad, están las luminarias públicas encendidas, las luminarias públicas de la casa. Híjole, está complicado, ¿no? Sí, y ¿qué le quiero decir? A ver, puede ser que la fuente más intensa de esa generación de energía electromagnética sea el poste de alta tensión, sean las líneas de alta tensión, ¿sí? Pero están a, no sé, 10 metros de nosotros. En cambio, esta tablet la tengo aquí a 30 centímetros. Y aunque es un electromagnetismo más bajo que el que genera una torre, estoy más expuesto a por la cercanía a la fuente que aquel. O sea, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que aquí hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para decidir, esto me está haciendo daño, y no es mi mente, sino es efectivamente un problema que tengo. Por supuesto. El otro día platicando recuerdo el ingeniero Alex López, que también pertenece a esta institución, yo le decía, imagínate que tienes un familiar convaleciente en el hospital. El teléfono es tan de uso común. Debe estar prohibido. Exacto, y vas a visitarlo al hospital, y lo primero que haces es guardarte el teléfono en la bolsa del pantalón, y llegar y saludar al enfermo, sin saber el daño que inconscientemente
le podemos ocasionar al enfermo. Igual cuando nace un bebé y llegamos también a felicitarlo, a felicitar a la mamá, o si estuviera embarazada, si estuviera en gestación, aparte de todo lo que la rodea, también nosotros llegamos y colaboramos con nuestro granito de arena para que se incremente. Por eso yo le comentaba hace unos minutos, ingeniero, que no podemos como humanidad dar marcha atrás en todo esto. Habría a lo mejor que crear una nueva tecnología, pero también una nueva ciencia que pudiera estudiarla a más detalle para que pudieran encontrarse también las terapias necesarias para eliminar algunas enfermedades que ahorita pues nada más se tratan con la medicina que hemos conocido a través de pues la ciencia que está presente en nuestro mundo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, si aceptamos que somos energía, Sí. somos energía, y aquí tenemos un problema de energía, Sí. con el campo electromagnético. Se me ocurre que habría que tratar esas enfermedades, por ejemplo, con técnicas de acupuntura, Uh-huh. que se van a liberar los chakras, por ejemplo, que le van y le colocan las agujas para liberar esos nodos o nudos de energía Y que fluya. y que fluyan libremente, ¿sí? De alguna manera, nuestro organismo debe estar diseñado para esto y más. Sí, no oponerse, sino amoldarse, me está usted diciendo, ¿no? Recordemos la definición de éxito. Uh-huh. El éxito es la capacidad que tiene el humano para adaptarse a las nuevas situaciones. Sí, El que no se adapta se muere, claro. y el que se adapta tiene éxito. Hoy en día, pues en todos lados, incluso a los pequeños, las tablets, las iPads, los celulares, es un mundo. Nosotros, ingeniero, en aquellos tiempos no crecimos con las computadoras. No. Las computadoras ya nos llegaron en época de adultez, Sí. pero pertenecen a una generación naciente que nace con las computadoras y se desarrolla con ellas. Hoy los pequeños tienen los celulares, las tablets, las iPads. Sin embargo, está muy interesante porque, mire, de años para acá se hablaba mucho de enfermedades que causaban estragos en la humanidad. Yo no he visto que disminuyan. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer no disminuye, al contrario, se dispara. Las enfermedades degenerativas tampoco disminuyen, siempre han aumentado. Y a lo mejor puede caber la posibilidad de que se achaquen a otros factores, pero no estemos contemplando las fuentes de radiación electromagnética. Estoy de acuerdo que se metan a estudio. Claro. A estudio. No que se culpen, sino que se analicen. Pero no de antemano decir, es que esto es nuevo, entonces esto es lo que me está ocasionando Claro. mi malestar. Es nada más voltear a ver otras posibilidades, Sí, ¿no? exacto. Por ejemplo, antes la gente tenía cáncer y nunca decía, híjole, es que estoy rodeado de fuentes de contaminación electromagnética. Sí. Hoy ya lo hace. Pero bueno, ¿qué más, señor ingeniero? Bien, veamos. Una especie de reflexión nada más. A ver. Nosotros estamos formados de una serie de átomos, millones de átomos. Y cada átomo tiene partículas, electrones, protones, neutrones. ¿Sí? Bien. Les decía en alguna ocasión, la materia no es continua, es discontinua, precisamente porque estamos formados de átomos y los átomos están formados por un núcleo donde se encuentran los protones y neutrones y una nube alrededor del núcleo donde están girando los diferentes electrones. Bien. Entonces, desde este punto de vista, somos discontinuos.
Pero también debemos notar lo siguiente. A final de cuentas, el cuerpo humano es un gran campo electromagnético en su totalidad. Sí. Es un cuerpo de energía. Y la visión que tenemos de él como una estructura de carne y hueso es solo la representación que hace nuestro cerebro de las señales que recibe nuestro aparato perceptual. Sabemos que los humanos estamos conectados a la vibración de la magnetosfera, Sí. que es donde se refleja el campo magnético que emana del centro, del núcleo de la Tierra. Bien. Estamos conectados con ellos, con esta magnetosfera, a través de nuestra glándula pineal, Sí. que vibra en las mismas frecuencias en las que lo hace el núcleo de nuestro planeta, sincronizando nuestros ritmos vitales con los de la Tierra. Bien, eso es súper sabido. Toda carga eléctrica en movimiento genera campos magnéticos, se lo he estado repitiendo una y otra vez. En el caso de la Tierra, el principal generador es el núcleo terrestre. En nuestro cuerpo, el latido del corazón y de todos nuestros órganos es lo que está generando ese campo. Bien. Vamos a la célula. Los iones de sodio y potasio son los que mantienen el equilibrio eléctrico de la membrana celular. El potasio desde dentro se magnetiza con los iones de sodio del exterior de la membrana. La diferencia entre el potencial eléctrico de estos iones permite el intercambio de información entre el interior y el exterior de la célula. Bien. Cuando nuestro cuerpo disminuye su carga eléctrica general, y la carga eléctrica son del orden de 65 a 90 milivoltios, es lo que tiene una sana, un cuerpo sano, vamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo disminuye su carga eléctrica general, estamos ante una enfermedad. Cuando una célula pierde su energía eléctrica, su carga eléctrica, o esta es menor a 30 milivoltios, muere. Nos da las gracias y se va por otro lado. Sí. Por ello, una de las formas de detectar enfermedades es monitorear las cargas eléctricas celulares. Cada célula es una especie de pila eléctrica que mantiene la energía de nuestro organismo. Una de las piedras más utilizadas para armonizar el campo magnético del cuerpo humano es la magnetita, que es un mineral de hierro constituido por 3 átomos de fierro combinados con 4 átomos de oxígeno. Bien, con todo esto que le acabo de dar a conocer, somos energía electromagnética. Sí. Cuando estamos expuestos a otro campo electromagnético, ¿qué nos va a pasar? Pues a lo mejor nada más puede que interfiera en el equilibrio que existe por atracción de los electrones que están girando alrededor del núcleo. Nada más. Sí. Ahora bien, me voy a adelantar un poquito, Sí, pero sí. vea esto. Esta energía que se genera electromagnética de hornos microondas, de televisiones, de computadoras, de teléfonos móviles o celulares, de estos aparatos de radiolocución, son de energía muy baja. Que lo más que puede ser es que nos dé un toque. Sí. O que se caliente alguna parte de nuestro organismo, que eso es lo peligroso. Hasta ahí. Eso es lo que podemos empezar a deducir. Bien. ¿Por qué son peligrosas? Eso se les llama radiaciones no ionizantes. Bien. Hay una serie de radiaciones en el espectro de radiofrecuencia que se les llama radiaciones ionizantes. Es decir, es tanta la energía que llevan, y son, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X, que esos sí son capaces de romper los enlaces de nuestro ADN, modificándolo, y entonces sí, creándonos problemas muy graves de cáncer, por ejemplo. ¿Sí?
pero estamos hablando de grandes cantidades de energía proveniente de esas fuentes de radiación. ¿Sí? Se traducen en luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Esos son ionizantes. Y tienen una energía suficiente como para para modificar los enlaces de nuestro ADN. Y ese ADN, a final de cuentas, sufre una modificación, una alteración, y lo más probable es que nos genere algún problema de cáncer. Muy interesante, muy interesante. Es eso. Oiga, me está diciendo mi productor que vamos a ir a un corte. Yo quisiera hacerle una pregunta. Me surge ahorita, por ejemplo, la siguiente. Si somos energía que guarda un equilibrio con la energía que emana del planeta, porque es la que regula también a los seres vivos, nosotros mismos estamos modificando a nuestro alrededor o influyendo en esa energía que nos hace pertenecer y estar equilibrados con el planeta. No sé si estoy siendo claro. Sí. Haga de cuenta, yo me estoy llegando a razonar lo que usted nos comenta y pienso lo siguiente, a ver, si yo debo estar en determinada vibración electromagnética para equilibrar mi existencia con el planeta, pero yo solo me creo alrededor condiciones diferentes a las que el planeta me da, obviamente voy a poder curar ese desequilibrio para que mi cuerpo, de manera natural, como respuesta a ese estímulo energético, pueda alcanzar el equilibrio que de alguna manera perdió con esa exposición a determinadas fuentes electromagnéticas. Ok, autorregule su comportamiento entonces. ¿Otra vez? Perfecto. ¿Otra vez? Muy interesante. Vamos a un corte, ingeniero, regresamos. Vamos a un corte. No se vayan estas señales ocultas, regresamos en 2 minutos. Muchas gracias, estimados amigos, por su amable espera. Vamos a continuar con este tema que esperemos que sea de su completo agrado. Y en la primera parte que les había dicho de ver las definiciones, ya pasamos por tocar lo que es la contaminación electromagnética, ya pasamos por lo que es hipersensibilidad electromagnética. Vamos a definir lo que es un campo electromagnético, porque vamos a estar hablando toda la noche de esto. El campo electromagnético se denomina campo a la zona del espacio donde se manifiesta una fuerza. El campo electromagnético, que ustedes van a encontrar en la literatura como CEM o en inglés EMF, es la zona donde las fuerzas electromagnéticas se presentan. Y si hay presencia de partículas eléctricas, estas se pueden ver afectadas por las fuerzas citadas. En los organismos biológicos se presentan partículas que pueden ser afectadas por las fuerzas electromagnéticas. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por átomos, y esos átomos por una serie de partículas subatómicas, las cuales se encuentran en órbitas girando alrededor del núcleo, y en el propio núcleo se encuentran protones y neutrones. De tal manera que para poder modificar uno de esos átomos necesitaríamos una gran cantidad de energía para hacer que salte de un orbital a otro y pueda modificarse. Este es un cuanto de energía. Bien, vamos a tocar la parte de las unidades. La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera se mide en joules. Lo van a encontrar en la literatura como una letra J mayúscula. Y la potencia se mide en joules por segundo. O sea, es una J sobre segundo, que equivale a un watt. La medición de potencia eléctrica. Para medir esa potencia eléctrica se emplean los batímetros o wattímetros, y la unidad de medida es el watt y se representa con la letra W. Bien, esto es por lo que hace a la parte eléctrica. Sin embargo, recordemos, cuando estamos hablando de un campo electromagnético, estamos hablando de dos componentes, uno que es eléctrico y el otro que es magnético. En el caso en el caso de la electricidad o del campo eléctrico,
estamos hablando concretamente de una intensidad que se da en volts sobre metro. En el caso de un flujo magnético estamos hablando de amperes sobre metro. Esas son intensidades. Sin embargo, en el caso del campo magnético, exclusivamente la parte del campo magnético, su densidad se mide en unidades de teslas, nanoteslas, microteslas, o bien Gauss, o bien Webers. Esas son las unidades que vamos a encontrar en la literatura cuando estamos refiriéndonos a algún campo magnético. Por ejemplo, en este recinto donde estamos ahorita, estamos inmersos en un campo electromagnético de 400 microteslas, que es una cantidad bestialmente importante. Es decir, hay una gran cantidad de fuentes de ese campo electromagnético. ¿Cuál debe ser el promedio en general? Hay niveles de exposición y los dan como límites permisivos, pero no es en todo el mundo, Sí, no. Por ejemplo, yo me cansé de buscar en México si hubiera algún límite, y no lo hay. Pero entonces me fui al resto del mundo y encontré un dato de un límite a la exposición de 100 microteslas para que el organismo humano no tenga ningún daño. Eso es en España. En España. Y nosotros estamos a 400. Estamos a 400, imagínense. Bien. Bien. La Organización Mundial de la Salud tiene como límite de acción, así le llama, límite de acción, punto 3, escucharon bien, punto 3 microteslas en una habitación, para que un niño no pueda desarrollar un tipo de leucemia. No, pues... Punto 3. Aquí estamos a 400. Sí. Está cañón. Bueno. Eso nos lleva a contradecir una serie de cosas, porque miren, al final de cuentas la Tierra, nuestro planeta Tierra, funciona como un imán de barra. Ese imán de barra tiene sus extremos en los polos, tiene su máxima energía. Bien, se dice que en los polos tiene 65 microteslas, y en la parte ecuatorial es la más baja y tiene 31.5 microteslas. Sí. Bien. Entonces, yo, a ver, ¿cómo vamos a leer con un aparato ese punto 3? Dependiendo geográficamente de nuestra ubicación. Sí, pero entonces se me ocurre hacerlo de esta manera. O mido directamente la fuente, Sí. o mido, o de la lectura que haga en la zona, le resto, La cantidad de cada aparato que está encendido. o el valor del campo magnético de la Tierra, Sí. en ese punto. Y entonces, por diferencia, el resto del campo, del valor del campo, se debe a las diferentes fuentes de energía. Qué complicado, ¿sí? Bien. ¿no? Por esa razón, no es muy prudente tratar de medir uno sin tener más experiencia, más conocimiento.
nada más por tener un aparatito una que lo que nos aplicación. mida. Sí, No, claro. hay que tener ciertos conocimientos, entonces, para decidir, a ver, esta fuente tiene tanto de valor, esta otra fuente tiene tanto de valor, esto, etcétera, ¿sí? Para entonces ir protegiendo, si es que yo no estoy a gusto con esa cantidad de electromagnetismo al cual estoy sujeto, entonces ir protegiéndome a través de una serie de cosas que al final de la plática vamos a ver, Sí, para ir bajando ese campo electromagnético. por supuesto. Pero además faltaría un factor, el ambiental, ¿no, ingeniero? Haga de cuenta, yo me imagino, apagamos todos los aparatos electromagnéticos que hay aquí, pero también hay un campo electromagnético exterior que tiene influencia en el interior. Exacto. Todos estos, los campos que están Ujú. de los alambres que están conduciendo la energía eléctrica Sí. de alta tensión, Sí, o de baja o de media tensión, sí. todo eso genera campos electromagnéticos Ujú. que pueden llegar, o podemos estar influenciados por esos campos. Sí, claro. Entonces, por esa razón, no es conveniente que uno haga unas mediciones. Sí, porque hay muchos factores a considerar, ¿no? Exacto, que no tenemos experiencia. En cambio, hay gente que sí se dedica a todo esto, sobre todo en España. Miami es donde me encontré, que incluso hay un lugar que se llama Radianza. Ujú. Esos le venden incluso equipo para protegerse, Ok. aparatos y demás, y le venden los propios aparatos para hacer las Las mediciones. mediciones. Pero también le dicen, si tú necesitas que se haga una medición, Ya tienen especialistas. ya tenemos especialistas para hacer esas mediciones. Estamos comentando, ingeniero, que están haciendo una nueva ciencia, un nuevo conocimiento. Pues quizás no es No nuevo. no es nuevo, pero sí su aplicación tal vez, ¿no? Sí, esa aplicación sí. Ujú. Porque, por ejemplo, dije, bueno, a ver, ¿dónde consigo un detector de energía electromagnética? Me fui a preguntarle a algunas personas que conozco que instalan cámaras, por ejemplo. Ujú. Un electricista que debe estar versado sobre eso. Me fui a una reparadora León, de esos que... Sí, sí, sí. La Casa León, La ¿no? Casa León que repara. Oye, ¿tendrás algún aparato que mida eso? Pues no, jefe. Y todos son voltímetros nada más lo que utilizan, ¿verdad? La mayoría. Son ciertos sensores que pues son específicos para eso, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hasta desde su calibración deben estar con cierto conocimiento. Porque, por ejemplo, para que a usted le sirva, a usted le deben decir, a ver, ¿esta es tu recámara? Sí. A ver, ponte a la altura donde tú duermes. Claro. Entonces, donde te duermes, aquí voy a hacer a esta altura, no sé, quizá 1 metro de la tierra, Ujú. del piso más bien, voy a hacer la lectura. La primera medición, sí. ¿Sí? Bien. La distancia que hay a la pared, ¿por qué? Porque la pared está llevando una serie de conexiones internas de alambres y demás hierbas, conexiones eléctricas, conductores eléctricos que están generando un campo electromagnético. Y además porque hay varillas que aterrizan uno de los polos. Que pueden estar potenciando Claro, todo esto. sí. Entonces, esa gente conoce todos esos recovecos, todos esos detalles que nosotros no, No, nada más. porque no nos dedicamos a eso, no Ujú. tenemos la experiencia, no tenemos, pues quizá hasta la capacidad de análisis de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque ya con tanto, pienso, de por sí el quehacer de cada persona, su lucha por la vida, y luego estar al pendiente de tantas y tantas cosas que van saliendo en estas pláticas, ingeniero. La verdad, pues no es por inquietar a nuestros amigos que nos miran y escuchan, pero es darles información al final de cuentas, ¿no? Ya nos dirá usted después cómo se puede contrarrestar todo Sí, esto. ahorita Pero es increíble que todo lo que estamos comentando nos rodee y no lo podamos interpretar, deducir, darnos una idea, analizar, porque se va formando día con día parte de nuestra cotidianidad, ingeniero. Así es. Bien. Entonces, aquí resultaría fácil entender
de que las diferentes fuentes de energía electromagnética pues no necesariamente tienen una frecuencia igual. Sí, por supuesto. ¿Sí? Esto genera una energía de determinada frecuencia y longitud de onda. Esto genera otro, diferente. Esto genera otro. Un detector o vigía de bebés, otro. Un horno de microondas es otro. O sea, la longitud y la frecuencia son diferentes. Si nos quieres hacer favor, señor productor, de ponernos el espectro electromagnético que por ahí tienes. En esta figura que nos está haciendo favor de poner el señor productor, encontramos el espectro electromagnético, donde va desde frecuencias de 10 metros hasta 10 a la 26, pasando obviamente por el valor de la luz visible, que es de 10 a alrededor de la 15. 10 a la 15. Bien, o sea, 10 elevado a la 15 potencia. Y en la parte de arriba ustedes ven a cada frecuencia una serie de aparatos. Por ejemplo, una laptop la encuentran en frecuencias muy bajas, que está en el orden de 10 al cuadrado a 10 a la cuarta. Un teléfono celular está en ondas de radio, que están en la zona de 10 a la quinta hasta 10 a la octava. Un horno de microondas está entre 10 a la octava y 10 a la doceava, y así sucesivamente. Todos estos aparatos que les acabo de mencionar, hasta el orden del 10 a la 14ava, son radiaciones no ionizantes. Y del 10 a la 15 de longitud de onda de frecuencia, no es longitud de onda, son frecuencias. Son radiaciones ionizantes. Esos corresponde a la luz ultravioleta, a los rayos X y a los rayos gamma. Esos, como les decía, sí son susceptibles de atacar el ADN, rompiendo los enlaces y modificando ese ADN, y pudiendo ser no necesariamente benéfico, lo más seguro es que sea dañino. ¿Sí? Bien. Por llamarlo de alguna manera, lo más importante que ahorita estamos utilizando en la actualidad como humanidad, porque pues estos teléfonos parecen ombligos, todo el mundo tenemos uno. Sí, ¿verdad? Y eso hay quienes y hay quienes tienen 2 o 3. Sí. Sí, hay gente que, bueno, después de eso espero que tomen alguna conciencia. Y que además lo usan durante largos periodos de tiempo. Sí, que es lo peor. Y aquí sí está cañón eso. Bueno, entonces, todos esos aparatos, horno de microondas, el router de Wi-Fi, los aparatos, teléfonos celulares, caen en el ámbito de la radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Entonces, esa radiofrecuencia va desde los 3 Hz, que es la BLF, luego le seguiría la LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF, que llegaría hasta los 300 gigahertz, ¿sí? Y la parte más baja serían los 3 kilohertz. Esas entonces serían las frecuencias en que se mueven los aparatos generando campos electromagnéticos. Son esas frecuencias, ¿ok? Entonces, déjenme decirles algo respecto a esto. ¿Por qué son tan diferentes los diversos tipos de campos electromagnéticos? Pues porque un campo electromagnético se distingue uno de otro precisamente por su longitud de onda y por su frecuencia. Entonces, una de las principales magnitudes que caracterizan un campo electromagnético es su frecuencia, sí, o la correspondiente longitud de onda. El efecto sobre el organismo de los diferentes campos electromagnéticos es función de su frecuencia.
Obviamente, entre más cercano esté una cresta, una onda hace esto, ¿sí? Una onda hace esto. Entonces, entre más cercanos esté la cresta de esa onda, ¿sí? Tenemos una longitud de onda menor, pero una frecuencia mayor. Sí se comprende. Claro. Bien. Entonces, podemos imaginar las ondas electromagnéticas como series de ondas muy uniformes que se desplazan a una velocidad enorme. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. La frecuencia simplemente describe el número de oscilaciones o ciclos por segundo, mientras que la expresión longitud de onda se refiere a la distancia entre una onda y la siguiente. Por consiguiente, la longitud de onda y la frecuencia están inseparablemente ligadas. Cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda, como lo habíamos reseñado. Bien. Fíjense, traigo aquí las frecuencias de telefonía móvil o bandas de telefonía móvil utilizadas en México. Son las siguientes. El operador AT&T y Usacell y Nextel tiene una banda de 1900 MHz. El Movistar tiene una banda que va de 850 MHz a 1900. El Telcel tiene de 850, igual que Movistar, a 1900 MHz. El Bluetooth trabaja o emite unas onda electromagnética de frecuencia 2.4 GHz. El Wi-Fi tiene 900 GHz y las microondas 300 GHz. O sea, nótese, el Bluetooth que utilizamos, cuando menos lo utilizo mucho para transferir unos archivos de mi teléfono a la computadora o a la tablet, sí, trabaja a 2.4 GHz. Es un demonial de grande esa frecuencia, muy grande la frecuencia. Los Wi-Fi, que todo el mundo tenemos en nuestra casa alguno, trabajan a 900 GHz. Y el microondas trabaja solamente a 300 GHz. Bien, aquí dicho sea de paso, el microondas, ¿qué efecto tiene? ¿O cómo trabaja el microondas? Lo que hace es calentar el objeto sobre el cual está radiándose. Entonces, ese objeto capta esa energía y la utiliza para calentar tan solo. Fíjese a qué onda trabaja, a 300 GHz. Si el Telcel, por ejemplo, trabaja entre 850 y 1900 MHz, es menor que el horno de microondas. Y si el horno de microondas tan solo calienta, también va a tener solamente un efecto térmico. Sí, de menor cantidad. Menor cantidad, sí, claro. Esto si habláramos de una exposición corta. Sí. Pero si tenemos una exposición permanente, y hay gente que tarda hablando en un día 8 horas. Sí, de verdad es impresionante. Es un mundo de energía que está absorbiendo su cerebro. Sí. O que está sumergido en el Wi-Fi de la casa. Sí, pero es más dañino no, ¿por qué? Porque el router lo tengo quizá en la esquina, ¿sí? Pero esto lo tengo en el oído. Aquí mero. Sí. ¿Qué le cuesta? Oiga, y perdón, ¿y qué sucede si estoy usando el Wi-Fi y aparte estoy hablando por teléfono? Pues se potencializa todo el campo electromagnético. Claro. Entonces. Y además llega alguien y pone a calentar café en el horno de microondas, ¿no? O sea, todas esas fuentes de energía electromagnética que por el avance de la tecnología estamos generando, no nos damos cuenta de que si nos puede o no dañar en un momento dado. Sí. Y entonces habrá gente que sea hipersensible a eso, pero habrá un grueso de gente
que no lo afecta para nada, ni se entera. Sí. O si le afecta, ni cuenta se da. Ni ¿no? cuenta se da. Oiga. No lo relaciona con... Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cree usted, ingeniero, que este es el inicio de un nuevo conocimiento que el hombre debe adquirir? Es que, reitero, no es nuevo. No. Pero nuevo porque ahí está. Pero las aplicaciones se han ido sumando al quehacer humano paulatinamente. No llegaron todas de golpe. No sé, primero fue el radio, después fue la televisión de bulbos, después fueron los aparatos de música, sí, después fueron los radios de banda corta, de onda civil, y así paulatinamente se han venido incorporando, hasta llegar ahora a aparatos que tienen un potencial impresionante de transmisión de datos, etcétera, ¿no? Pero también se han ido descubriendo nuevas técnicas de iluminación, por ejemplo, ¿no? Sí, el LED. Sí, ahora estamos con el LED, que todavía no se sabe qué efecto podría tener, ¿no? Sí, esperemos que sea menos dañino que sea menos dañino, la quema de gas, ¿no? De los pero como está la cosa, sí, está cañón. Todo esto, las personas debemos poner un poco y mayor atención. Sí, sirva este programa sin una falsa presunción de una alerta, sí, a todos aquellos congéneres que nos están haciendo el favor de escuchar y de seguir en este programa, que se den cuenta de todo esto que existe, que estamos sometidos a él y que en este momento no podemos más que tener presunciones de que nos puedan hacer algún daño. Sí, claro. El uso de tanta tecnología que genera contaminación electromagnética, ingeniero, rompe el equilibrio del hombre con el planeta, del hombre con la naturaleza, del hombre con el mismo hombre, del hombre... Ahí no sabemos mucho, ¿verdad? Todavía. No, pero yo quiero suponer que, como vimos el programa pasado de la existencia de una malla electromagnética donde se capta todo este tipo de radiaciones y que después se les da algún uso por los alienígenas, sí, pudiera ser ahí donde de alguna manera se está yendo toda esta energía, porque recordemos el principio básico, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y que esto, pues obviamente, me quedo reflexionando, a lo mejor mis amigos me ven así, bueno, pues de qué quiere hablar, ¿no? Quiero hacer reflexiones porque estos programas son en vivo y sobre la marcha hay que poner a trabajar al hámster. ¿Se imagina usted, ingeniero, que todo llamémosle, avance científico y tecnológico aleje más al hombre de su verdadera esencia? Porque además de los distractores, de la confusión que se genera por los medios de comunicación, etcétera, también influye ese electromagnetismo, como usted decía hace rato, en la vibración de la glándula pineal, ¿no? Es otra manera de mantenerla adormilada, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de las teorías de la conspiración, pues esto sería una más. Sí. Es más, por ahí yo encontré un artículo que dice algo así con guerra a la humanidad con los campos electromagnéticos. Sí. Yo también por ahí leí algo que ahorita le comentaré. Sí. Sí, estamos viendo que sí. Es que además de entretener y distraer, impide, ¿verdad? De alguna forma el funcionamiento natural que deben tener muchas partes del cuerpo humano y de la mente. Sí, lo que me cuesta mucho trabajo digerir es esto, miren.
no hace mucho tiempo éramos en todo el planeta Tierra, no sé, éramos 1,000 millones y de repente, ¡fum!, nos fuimos a 700. A 7 millones. 7 millones, 7 millones. Imagínese, Sí. así de volada. Bien, ¿por El, qué? el granjero es productivo. Si lo vemos desde el punto de vista de la conspiración, a ellos les convenía tener más animales de granja Sí. para generar mucho más energía. Sí. Sí, bien. Entonces, si ahora a cada animalito de estos le están dando una serie de juguetitos tecnológicos para generar energía electromagnética, ¿sí? Entonces, no sería lógico que se los dieran para matarlos. Claro. Sino para generar más potenciar, energía. claro, para potenciar la producción de esa energía, ¿no? Exacto. Entonces, pero no para desaparecerlos. no. Pues hay Hay otras fuentes, vamos a ir a un otras corte, formas. me dice mi productor. Quiere decir entonces que nos dan esos aparatitos electrónicos para que con ellos adquiramos la capacidad de producir inconsciente o conscientemente con mayor frecuencia y durabilidad ondas de baja vibración. ¿Será que las ondas electromagnéticas pueden estimular en nosotros la ira, el coraje, la tristeza, el estado alterado? Yo creo que sí, porque, a ver, si alguien es hipersensible, no creo que viva en el amor. Claro. Esa gente necesariamente está A disgusto. a disgusto, está con depresión, está con ira, está con temor, está con coraje, está con una serie de cosas totalmente alejados a una vibración alta. Sí. Está generando vibraciones bajas, que es conveniencia de esa gente. Entonces la ciencia ha funcionado al revés. En lugar de proporcionarnos herramientas que nos ayuden a despertar nuestra conciencia, nos acerca aparatitos para seguir entretenidos. Es que si la ciencia estuviera al servicio de la humanidad, Otra cosa sería. otro gallo nos cantara. Sí, ingeniero. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Regresamos. Adelante. Esto es Señales Ocultas. No se vayan, volvemos. Otra vez, estimados amigos, muchísimas gracias. Miren, vamos a continuar con este tema que espero sea de su agrado. Señor productor, ¿nos podrías poner la imagen donde están las ondas electromagnéticas? Bien. Aquí van a ver ustedes que en las ondas que están en color azul son las ondas de la energía eléctrica, y las ondas que están en rojo, que se encuentran en fase y a 90 grados, son el campo magnético. Entonces, la unión de estos dos campos es el campo electromagnético. El campo electromagnético tiene como energía la suma de cada una de estas energías del campo eléctrico y del campo magnético, pero elevadas al cuadrado. La energía del campo eléctrico al cuadrado más la energía del campo magnético al cuadrado es igual a la energía del campo electromagnético. Okay. Bien. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como radiación infrarroja, luz invisible, rayos X, rayos gamma o radiofrecuencia. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar aún en el vacío. Los campos electromagnéticos originados por la actividad humana se suman a los ya existentes en el propio planeta, lo que habíamos hablado. Nuestro propio planeta funciona como un imán de barra, por lo tanto genera un campo magnético, ¿sí? Entonces a lo que nosotros estamos generando ahora como fuerzas o como energías electromagnéticas, hay que sumarle también
las del propio campo magnético de la Tierra, ¿correcto? Entonces, podemos clasificar esas radiaciones en función de su frecuencia en ionizantes y no ionizantes, como veíamos en el espectro. Bien, todas las que les estamos mencionando, salvo luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que corresponden al campo de las radiaciones ionizantes, el resto cae en el campo de las radiaciones no ionizantes. Es decir, solamente en teoría dan calor, teóricamente. Dentro de las no ionizantes encontramos ejemplos mucho más cercanos. Distinguimos las de baja frecuencia. Por ejemplo, la energía eléctrica trabaja a 60 hercios, esa es la frecuencia. Entre las que encontramos la red eléctrica en nuestra propia casa o las líneas de alta tensión y las de alta frecuencia, donde se hallan, por ejemplo, la telefonía móvil o el Wi-Fi, que funciona en 2.4 GHz, como lo habíamos visto, igual que un microondas doméstico. Respecto a esas radiaciones no ionizantes, la Organización Mundial de la Salud, nótese, respecto a esas radiaciones no ionizantes, la Organización Mundial de la Salud clasificó las radiaciones de baja frecuencia como posibles cancerígenos tipo 2B en 2002 y las radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia como posibles cancerígenos tipo 2B el 31 de mayo de 2011. Y fíjese lo que dice, como posibles cancerígenos. No lo acepta, Sí, claro. pero tampoco lo niega. Descarta, sí. Sin embargo, ante tanta evidencia, tuvo que aceptarlos como posibles cancerígenos. Ya es una rayita ganada a esa gente, ¿no? De la mano del desarrollo tecnológico, aumenta la exposición a la contaminación electromagnética, lo que hemos estado diciendo, acentuada por la creciente expansión de telefonía móvil. Preocupan cada vez más los peligros asociados a la exposición a radiaciones provenientes de redes eléctricas, a alta tensión y domiciliarias, y antenas de telefonía móvil, entre otras, porque pueden provocar efectos en la salud, como alteraciones en el sistema nervioso central y ciertos tipos de cáncer. Bien. Si ustedes se van a la literatura y van a buscar las diferentes fuentes, por ejemplo, hay una comisión internacional de investigación sobre el cáncer, la organización propiamente de la Organización Mundial de la Salud y algunas otras que existen en el mundo, sobre todo en el lado de Europa, van a encontrar que ninguna de ellas acepta que sean dañinas. Lo más que ya han llegado a hacer es proponer que sean, como la OMS lo dice, posibles cancerígenos. Hasta ahí. Bien. La Organización Mundial de la Salud tiene un proyecto internacional de investigación del cáncer, pero también tiene una base de datos de todos los trabajos de investigación que se hacen alrededor del campo de electromagnético relacionado con enfermedades. De alguna u otra manera, ahí se capta toda la información de los trabajos científicos del mundo y se les da alguna orientación. ¿Sí? Es decir, allí hay algún trato. Sí. Por esa razón, pues, desconfía uno de la cajeta aguada, ¿no? Claro, y sobre todo que, bueno, pues, somos susceptibles a que nos oculten información, nos engañen, ¿no? Así es. Bien. Entraremos a la segunda parte y eso ya nos vamos a ir mucho más rápido, que serían las fuentes de emisión de ondas electromagnéticas. Nuestro entorno está sometido a innumerables campos electromagnéticos artificiales, originados por líneas de transporte eléctrico, transformadores, antenas de telefonía móvil, Wi-Fi,
radio y televisión, radares, teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos y una amplia gama de aparatos eléctricos y electrodomésticos. La realidad es que todos los días, todo el día, estamos sometidos a un inmenso campo de radiaciones. Esta exposición sucede en las viviendas, en el lugar de trabajo, en escuelas, restaurantes, geriátricos, hospitales, calles y parques. Aparte de otras radiaciones actualmente, hay cobertura para los móviles prácticamente en todo el planeta. Sí. Pocas zonas quedan libres de las microondas, de la telefonía móvil y de las tecnologías de acceso inalámbrico a Internet. Sí. Vamos a ver los campos electromagnéticos de bajas frecuencias. Son líneas de baja, media y alta tensión, subestaciones, transformadores eléctricos, máquinas de afeitar, batidoras, secadores de pelo, placas y hornos eléctricos, computadoras y aspiradoras. Son campos electromagnéticos de frecuencias altas, los teléfonos móviles, la televisión, las transmisiones de radio y radares producen campos de radiofrecuencia. Estos campos se utilizan para transmitir información a distancias largas y son la base de las telecomunicaciones, así como de la difusión de radio y televisión en todo el mundo. Las microondas son campos de radiofrecuencia, de frecuencias muy altas, del orden de gigahertz. En los hornos de microondas utilizamos estos campos para el calentamiento rápido de alimentos. En las frecuencias de radio, los campos eléctricos y magnéticos están estrechamente relacionados y sus niveles se miden normalmente por la densidad de potencia en vatios por metro cuadrado. Aquí hay algunos puntos claves. El espectro electromagnético abarca tanto fuentes de campos electromagnéticos naturales como fuentes generadas por el hombre. Un campo electromagnético se caracteriza mediante su frecuencia o su longitud de onda. En una onda electromagnética, estas dos características están directamente relacionadas entre sí. Cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. La radiación ionizante, como los rayos X y los rayos gamma, contiene fotones con energía suficiente para romper enlaces moleculares, como los del ADN. Sí. Los fotones de las ondas electromagnéticas de frecuencias de red y de radio son mucho menos energéticos y no tienen esa capacidad. Los campos eléctricos se generan en presencia de una carga eléctrica y su intensidad se mide en voltios, volt por metro. Los campos magnéticos se originan por la corriente eléctrica. Sus densidades de flujo se miden en microteslas o militesla. En las frecuencias de radio y de microondas, los campos eléctricos y magnéticos se consideran conjuntamente como los dos componentes de una onda electromagnética. La intensidad de estos campos se describe mediante la densidad de potencia, medida en vatios por metro cuadrado. Las ondas electromagnéticas de frecuencia baja y frecuencia alta afectan al organismo de formas diferentes. Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más comunes de campos eléctricos y magnéticos de frecuencia baja del entorno cotidiano. Las fuentes habituales de campos electromagnéticos de radiofrecuencia son las telecomunicaciones, las antenas de radiodifusión, teléfonos móviles e inalámbricos, aparatos vigilabebés y los hornos de microondas. Bien, con eso daríamos por terminado esa parte, ese grupo, es decir, cuáles serían las fuentes, y ahí las pasamos a describir. Vamos a entrar muy rápidamente al tercer sector o tercer grupo de esta plática, que son precisamente los riesgos de la exposición a los campos electromagnéticos. Creo que este es algo muy, muy, muy interesante. Reitero, vamos a entrar ahorita a ver riesgos de la exposición a los campos electromagnéticos. Los efectos de los campos electromagnéticos sobre el organismo no solo dependen de su intensidad, sino también de su frecuencia y energía. Recordando que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, sobre la longitud de onda de la radiación.
Y la energía es igual a la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la frecuencia. Estos campos inducen corrientes en el organismo que, dependiendo de su amplitud y frecuencia, pueden producir diversos efectos como calentamiento y sacudidas eléctricas similares a los toques. No obstante, para producir estos efectos, los campos exteriores al organismo deben ser muy intensos, muchos más que los presentes habitualmente en el medio. Bien. Aquí veríamos los efectos a corto y a largo plazo. Sí. Los efectos a corto plazo son: la principal consecuencia de la interacción entre la energía radioeléctrica y el cuerpo humano es el calentamiento de los tejidos. Ustedes hablen por un rato, una llamada telefónica que tengan, y después de haber concluido su llamada, tóquense esa parte del oído y de su cabeza y van a ver cómo está caliente. Y el teléfono también. Y el teléfono también. En el caso de las frecuencias utilizadas por los teléfonos móviles, la mayor parte de la energía es absorbida por la piel y otros tejidos superficiales, de modo que el aumento de temperatura en el cerebro o en los órganos del cuerpo es insignificante. Sí. En varios estudios se han investigado los efectos de los campos de radiofrecuencia en la actividad eléctrica cerebral, la función cognitiva, el sueño, el ritmo cardíaco y la presión arterial en voluntarios. Hasta la fecha, esos estudios parecen indicar que no hay pruebas fehacientes de que la exposición a campos de radiofrecuencia de nivel inferior a los que provocan el calentamiento de los tejidos tengan efectos perjudiciales para la salud. Además, tampoco se ha conseguido probar que exista una relación causal entre la exposición a campos electromagnéticos y ciertos síntomas notificados por los propios pacientes, fenómeno conocido como hipersensibilidad electromagnética. Lo voy a repetir esto porque es importante. Además, tampoco se ha conseguido probar que existe una relación causal entre la exposición a campos electromagnéticos y ciertos síntomas notificados por los propios pacientes, fenómeno conocido como hipersensibilidad electromagnética. Efectos a largo plazo. Las investigaciones epidemiológicas para analizar los posibles riesgos a largo plazo derivados de la exposición a las radiofrecuencias se han centrado sobre todo en hallar un nexo entre los tumores cerebrales y el uso de teléfonos móviles. Sí. Sin embargo, dado que numerosos tipos de cáncer no son detectables hasta muchos años después del contacto que pudo provocar el tumor, y el uso de los teléfonos móviles no se generalizó hasta principios del decenio de 1990, o sea, hace 28 años, a día de hoy, en los estudios epidemiológicos, solo pueden analizarse los tipos de cáncer que se manifiestan en un plazo más breve. Aún así, los resultados de estudios realizados con animales coinciden en que la exposición a largo plazo a campos de radiofrecuencia no aumenta el riesgo de contraer cáncer. Híjole, está controversial, ¿no? Bastante. Los teléfonos celulares, también referidos como teléfonos móviles, comenzaron a estar disponibles ampliamente en Estados Unidos en la década de los 90, pero su uso ha ido aumentando desde entonces. Además del gran número de usuarios de teléfonos celulares que continúan en aumento, tanto adultos como niños, la cantidad de tiempo que las personas pasan con sus teléfonos también ha aumentado repentinamente en las últimas décadas. Los teléfonos celulares, incluyendo los teléfonos inteligentes, emiten una forma de energía conocida como ondas de radiofrecuencia. Por esta razón ha surgido cierta preocupación sobre la seguridad en el uso de estos teléfonos. Con relación al cáncer, la inquietud se concentra en si los teléfonos celulares podrían incrementar el riesgo de desarrollar tumores en el cerebro u otros tumores en la región de la cabeza y cuello.
aquí me gustaría ver, si no tiene objeción, cómo funcionan los teléfonos celulares. Sí, claro. Los teléfonos celulares funcionan al enviar señales y recibirlas a torres de telefonía celular, que son estaciones base, usando ondas de radiofrecuencia. Esa es una forma de energía electromagnética que se encuentra entre las ondas de radio FM y las microondas. Al igual que las ondas radiales FM, las microondas, la luz visible y el calor, las ondas R de radiofrecuencia son una forma de radiación no ionizante. No son lo suficientemente fuertes como para causar cáncer al dañar directamente el ADN en el interior de las células. No. Las ondas de radiofrecuencia son diferentes a los tipos más potentes de radiación ionizante, tal como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, los cuales sí pueden romper los enlaces químicos en el ADN. A niveles muy elevados, las ondas de radiofrecuencia pueden llegar a calentar los tejidos del cuerpo. Pero los niveles de energía emitidos por los teléfonos celulares son mucho menores y no son suficientes como para aumentar las temperaturas del cuerpo. ¿Usted qué opina ahí, ingeniero? Esa es información dada por las fuentes oficiales. Entonces... ¿Le satisface lo que...? No, No, a mí tampoco. No, pero... Es muy sencillo, a ver qué piensa, mire. Estamos de acuerdo que el cáncer en el cerebro ha incrementado bastante. Habría que hacer una estadística si las personas que padecen ese tipo de cáncer van a la playa y les dan los rayos ultravioleta del sol. Sí. O utilizan por mucho tiempo los teléfonos celulares. Ahí ya diríamos, es que algo está sucediendo. Sí. Porque por un lado nos dicen no, pero seguramente quien mayor presenta cáncer en el cerebro son las personas que utilizan celulares y no los que están expuestos a los rayos del sol en la playa, ¿no? Y además agrava la posibilidad de hacer estudios serios, el hecho de que sean eventos a largo plazo. Sí. Por ejemplo, también se asocia la infertilidad de las mujeres o de los hombres, incluso, y eso solamente lo podríamos llegar a ver hasta la siguiente generación. Sí. Sí. O sea, está como los LEDs, ¿no? Que decíamos que tenemos que dejar que pase tiempo para poder ver encontrar si son benéficos o no, ¿no? o son dañinos. Sí, ¿Sí? sí, ingeniero. Bien. ¿Tienen los móviles efectos en la salud? En los 2 últimos decenios se ha realizado un gran número de estudios para determinar si los teléfonos móviles pueden plantear riesgos para la salud. Hasta la fecha no se ha confirmado que el uso de teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, porque si no, no se venderían. Sí. Se han realizado o están en curso varios estudios epidemiológicos multinacionales de gran envergadura. Entre ellos estudios de casos y testigos y estudios en los que se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad entre 2 poblaciones, una de las cuales está expuesta a radiofrecuencia, a la que no está expuesta a la otra. El mayor estudio, el mayor estudio retrospectivo de casos y testigos en adultos realizado hasta la fecha, conocido como Interphone, coordinado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, se ideó para determinar si había vínculos entre el uso de los teléfonos móviles y el cáncer de cabeza y cuello en adultos. Claro. El análisis de los datos internacionales combinados procedentes de 13 países participantes no reveló un aumento del riesgo de glioma ni meroningia, que son tipos de cáncer, con el uso de teléfono móvil durante más de 10 años. Hay ciertos indicios de un aumento del riesgo de glioma en las personas que se llevan en el 10% más alto de horas acumuladas del uso de móvil, aunque no se observó una tendencia uniforme de aumento de riesgo con el mayor tiempo de uso. Los investigadores señalaron que los sesgos y errores limitan la solidez de estas conclusiones e impiden hacer una interpretación causal. Sin embargo, ¿por qué Rusia recomienda que las mujeres embarazadas no utilicen los teléfonos móviles? Sí.
¿Por qué los funcionarios jefes de medicina, el Reino Unido, recomiendan que los niños menores de 16 años usen teléfonos celulares solo para emergencias? ¿Por qué el gobierno alemán recomienda que siempre que sea posible las redes de computadoras y el internet deben ser conectados en vez de usar red inalámbrica? Sí. Pues obviamente para evitar ese tipo de generación de energía electromagnética. Basándose en la buena parte de estos datos, el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer y la Organización Mundial de Salud han clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos para los seres humanos, categoría que se utiliza cuando se considera que una asociación causal es creíble, pero al azar. Los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable. Claro. Ingeniero, aquí viene la parte extraña de todo esto. ¿Cree usted que electromagnéticas puedan tener injerencia, primero, en el pensamiento y comportamiento de los seres humanos? Eso. Y la segunda, que a través de las ondas electromagnéticas se pueda estar emitiendo mensajes al cerebro de las personas. Si partimos de esta base, la energía contiene información. Sí. Entonces hay un intercambio necesariamente de información entre la energía que está emitiéndose de una fuente, origen de esa fuente, qué sé yo cuál sea, y nosotros que la captamos. Entonces ahí pueden venir mensajes subliminales, ¿sí?, para tener un control mental nuestro. Que se va a reflejar en el comportamiento en el mundo también. Claro, porque modifica tu percepción, modifica tu actitud y tu conducta. Ese es por un lado. Ahí le va la otra. En programas pasados vimos los chemtrails. Chemtrails. Y decíamos que por las características de las nanopartículas, ellas eran muy susceptibles a reaccionar de alguna manera ante elementos electromagnéticos, ¿se acuerda? Híjole, ya aquí ya empieza uno a pensar cosas de manera desconfiada, ¿no? Porque, pues qué casualidad, ¿no? Estamos inmersos en un mar de ondas electromagnéticas, nos rocían, literalmente, nos rocían nanopartículas que pueden comportarse de una forma o de otra dependiendo de las frecuencias de vibración a las que son sometidas, ¿verdad? Pueden influir o no en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Híjole, oiga, ¿cómo evitar todo esto? Pues aquí hay algo interesante. Antes que llegar a ese punto, que es, nada más déjeme pasar por este pequeño párrafo. Sí. Aquí hay una directriz que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y consiste en lo siguiente: los límites de exposición a las radiofrecuencias de los usuarios de teléfonos móviles se expresan según el coeficiente de absorción específica, cuyas siglas son SAR, es decir, la tasa de absorción de energía de radiofrecuencia por unidad de masa corporal. En la actualidad, 2 entidades internacionales han elaborado directrices sobre los límites de exposición para los trabajadores y para el público en general, a excepción de los pacientes sometidos a diagnóstico médico o tratamiento. Esas orientaciones se basan en un análisis pormenorizado de los datos científicos disponibles. Bien, entonces aquí una de las posibilidades para disminuir esta radiofrecuencia o ese daño, porque está cerca de nosotros ese teléfono, es tratar de que el coeficiente de absorción específica sea lo más bajo posible, y eso lo debe proporcionar el fabricante. El fabricante del teléfono. ¿Sí? Bien.
Ya veremos que esto no es más que un paliativo, ¿eh? Sí, claro. Ya veremos, no es Oiga, más que un paliativo. pero incluso hasta en las pilas de los celulares hay videos donde se les despega la etiqueta y vienen chips incorporados a la etiqueta. ¿No le ha tocado ver esos No me ha videos? tocado ver ese video. Búsquelos usted y va. ¿Qué más? Bueno. Llegué al artículo que se llama Guerra a la humanidad a través del campo energético. Sí. Dado que todas las cosas son energía, ¿qué podría ser una mejor manera de manipular secretamente a las personas que controlar los ubicuos e invisibles campos de energía? Sí. Nadie los ve. Los invisibles campos de energía tecnológicamente generados, el Internet cósmico, están creando más y más la contaminación, recibiendo poca atención en los medios tradicionales. Los campos electromagnéticos de baja frecuencia se originan de fuentes como torres de radiodifusión, torres de teléfonos móviles, contadores inteligentes, Wi-Fi para las distintas aplicaciones. Todos estos pueden tener invariablemente el efecto de perturbar el propio campo de energía bioelectromagnética de nuestro cuerpo y por lo tanto alterar nuestra salud. La perturbación puede causar enfermedades tales como aquellas relacionadas con nuestro estado mental, hormonal y el sistema nervioso. Sí. Perturbación puede causar enfermedades tales como aquellas relacionadas con nuestro estado mental, Claro. hormonal y el sistema nervioso. Lo que se atreven a atacar. Qué móndrigos. Oigan. Entonces, aquellas personas que sientan ansiedad, pues ya tienen otra alternativa a considerar, ¿no? Revisar si su entorno les desfavorece por la emisión de ondas electromagnéticas, o aquellas personas que tengan problemas hormonales O hacer que no que cambien la medicina tradicional o los diagnósticos, sino nada más que observen. Pero también sí, eso puede ser, pero también puede ser algo rápido. Usted se siente en su casa, se siente mal por X, Y, Z circunstancias. Es que usted quiera pensar. Váyase de vacaciones. A un lugar alejado de la ciudad, ¿no? Alejado de todo esto. Y vea El cambio. el cambio. Claro. A ver, ¿qué pasa? Pero si se van de la Ciudad de México a Guadalajara, pues es lo mismo. Va a ser lo Habría mismo. que buscar la cercanía con la naturaleza, con el entorno. Un bosque, Una playa, claro. una montaña, Ujú. ese tipo de Ambientes. de ambientes, ¿sí? Regresar y analizar cómo estoy, cómo me siento, ¿sí? Y voy a volverme a meter a ese campo inmerso. Desprotegido. Me voy a sentir igual. Claro. O sea, ir descartando posibilidades de, ¿sí? No yéndonos directamente sobre nuestra mente. Okay. Bien, llegamos al punto de cómo protegerse de la radiación. Una de las soluciones a la radiación de las líneas de alta tensión aéreas es colocarlas bajo tierra. Por supuesto. Pero eso, Por carísimo, Sí. carísimo, inviable para la gente que maneja todo esto. Bueno, puesto que no hay manera de evitar tácitamente puesto que no hay manera de evitar fácilmente la radiación electromagnética que nos rodea en el mundo de hoy, la única solución sensata por un principio de precaución es conseguir protección. Sí. Mediante tener en cuenta las normas generales y dispositivos de protección diseñados para evitar los posibles problemas de salud que puedan generarse por la intensidad de los campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia. ¿Cómo protegerse? Estas son las medidas a tomar. Primero, mida su exposición a los campos electromagnéticos. La primera recomendación es determinar dónde estamos más expuestos a estos campos, principalmente en el hogar, en el trabajo, en cualquier otro lugar donde estemos habitualmente, y establecer con la mayor precisión posible cómo nos afectan. El objetivo debe ser poner en práctica lo antes posible una protección adecuada. De hecho, hay personas que por una continua exposición a una intensa cantidad de campos electromagnéticos desarrollan electrosensibilidad
y otros problemas serios de salud, haciendo en esos casos todavía más necesaria y difícil una estricta protección. Sí. Los detectores de campos electromagnéticos son una necesidad en un mundo ahora cubierto con radiación electromagnética dañina, artificial. Debido a que los campos electromagnéticos son completamente invisibles, no se sabe a dónde están hasta que se prueba con aparatos de medida de campo electromagnético. O se sientan al provocar que alguien en casa o en el trabajo se enferme. Sí. Hay dos posibles métodos de medición. Mediciones personales mediante el uso de pequeños electrodomésticos como este que traigo yo aquí. Y mediciones realizadas... ¿Teléfono o qué sí? Este es mi teléfono. Nada más tiene la aplicación, la descargo. Sí, Ok. Y es más, aquí traigo 4. Traigo 4 y dan lo mismo. Sí, dan la misma medida. Dan la misma medida. Ajá. Porque es el mismo sensor. Sí, claro. Bueno. Entonces, mediciones realizadas por detectores y medidores profesionales, que es lo recomendable. Sea cual sea el método, esta será la acción más importante que usted puede tomar para la protección de campo electromagnético personal. Averigüe dónde están las fuentes de radiación y cuán fuertes son, y luego tome medidas para reducir la radiación electromagnética a un nivel seguro o permanecer fuera de esa zona. Espérame tantito, ya se me fuyó. Ya entraron aquí los... O sea, hay que observar si estamos cerca de antenas de repetición de telefonía celular, postes de energía eléctrica, torres de energía, transformadores. Todo ese tipo ¿Cuántos de cosas. aparatos hay en la casa y cuántos están prendidos simultáneamente? El router, ¿dónde está? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera. Ahorita le voy a dar más. Segundo, o sea, primero los mide, para saber dónde identificar dónde están las fuentes. Segundo, protéjate, sobre todo en su dormitorio. Claro. Procure que la posición de su cama sea de forma que haya suficiente distancia entre la cama y las líneas eléctricas de las paredes y el techo. Se puede separar la cabecera de la cama al menos 30 centímetros. Y con los huevitos de habitación que hacen ahora, los Está reducidos, está dificilísimo. Bueno, elimine las cabeceras metálicas Claro, que sirven de amplificadores de los campos eléctricos. claro. Luego, instalar un desconectador eléctrico automático de fase activa. Hasta su nombre suena sí. pedante, ¿no? Pero Desconectador. es un desconectador eléctrico automático de fase activa. ¿En qué consiste? Este servirá para que cuando apague usted la luz de la habitación, se elimine toda la corriente eléctrica de todos los cables de la habitación mientras duerme. Ah, estupendo. Y por lo tanto reducir los campos electromagnéticos. Cuando vuelve a encender la luz, la corriente regresa a toda la habitación. Claro. Pero usted ya no está ahí. Sí, ya no. Solo que le espante y tenga que dormir con la luz prendida. Fíjese hasta qué límites llegan. Sí, claro. Utilizar para dormir una sábana con conexión a tierra. Sí, lo que platicábamos en ocasión anterior, ¿no? Sí. Y no nada más la sábana, sino también el bajo colchón. Bajo colchón. Una malla aterrizada. Ajá. Bueno, entonces utilizar para dormir una sábana con conexión a tierra que esté conectada correctamente, ya que le librará de la electricidad estática y la descargará de la electricidad inducida acumulada. No obstante, cuanto más libre de contaminación eléctrica esté la habitación, menos contacto y electricidad pasará por nuestra sábana y por nuestro cuerpo. Sí. Eso es especialmente importante para personas electrosensibles y en general para todos. Sí, porque se mantendrían aislados de las frecuencias que estuvieran a su alrededor. Total. De modo que es muy importante lograr en la habitación o dormitorio higiene electromagnética. Sí, claro. 4. Eliminen los aparatos eléctricos alrededor de la cama, Sí. como relojes de alarma, y procure que en su dormitorio no se usen cargadores de móviles, tablets, etcétera. Eso ya lo estoy haciendo gracias a mi mujer. Me he empadronado, pero Sí. ni hablar. Sí. 5. Evite los colchones de muelles, ya que impulsan los campos electromagnéticos a través de las bobinas y pueden amplificar los campos de electromagnetismo. Incluso los cercanos, como el cableado en las paredes. Sí. Evite
camas de metal en la medida de lo posible. Sí. Se puede saber si el dormitorio necesita de estas medidas muy fácilmente. Haga una prueba desconectando el interruptor general cuando se vaya a dormir durante el fin de semana. Si vemos que nos levantamos más tarde de la hora habitual, eso significa que el cuerpo descansa mejor sin los campos electromagnéticos. Claro. Pero es mejor hacerlo el fin de semana, ya que evitará llegar tarde al trabajo si se hace entre semana. Y además, ¿de qué ánimo despierta, no? Es como dormir en la montaña, donde no hay nada y descansamos profundamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo más probable es que se sorprenda del cambio. 8. Para la radiación eléctrica que no puede evitar, instale en su casa, este es bien importante, más que está carísimo. Para la radiación eléctrica que no puede evitar, instale en su casa un armonizador de ondas escalares. Armonizador de ondas escalares. Dios mío. Es un equipo basado en un generador de frecuencias y en una bobina escalar e incluye un circuito activo realizado en pistas de cobre. Sí. Su función principal es como armonizador y reequilibrador de la energía del entorno, Ahora. que le ayudará a protegerse en toda la casa del daño biológico. Sí. Dicha tecnología utiliza el campo eléctrico de la vivienda para transmitir al cuerpo, mediante la energía escalar, información positiva y en armonía o resonancia con la naturaleza, evitando que el caos de los campos electromagnéticos estresen a los habitantes de la casa. Bien, aquí rápidamente, sin querer entrar en más broncas. Una magnitud escalar es aquella que se define por un número y una unidad. No necesita más de definición. Por ejemplo, una presión, una temperatura. 760 milímetros de mercurio. Se acabó. En cambio, ese es un escalar. Un vectorial necesita definir su dirección y su magnitud, o su sentido y su magnitud. Es decir, no tan solo un dato y la unidad le sirve para definir esto. Por lo tanto, un campo electromagnético es un vector. Sí. Un campo eléctrico es un escalar. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Oiga, ¿y ese escalador, cómo sabe cuál es? Si usted ve, en España, le digo, es donde están más Sí. adelantados en esto. Hay una casa que se llama Radianza. Usted métase a la internet, pone Radianza y ahí vienen los equipos de protección. Bueno. Ahí le venden hasta pintura para Aislar todo. para aislar todo. Ojalá esto siga avanzando. Pero me refiero a la media. Eso cuesta... ¿Cómo la determinan? ¿Por la Organización Mundial de la Salud? No. ¿A libre albedrío de ellos? En este momento, Sí, ¿verdad? libre. Sí, En este momento no hay otro. Ese aparato cuesta 450 euros. Sí. O sea, son como 9,000 pesos, 9,000 y cacho de pesos. Ahorita a lo mejor hablamos de otra cosa, Inge, que les va a salir mucho más económica a Sí. nuestros amigos. Vamos a hablar también. Oiga, rápido. de esa, ¿sería bueno hablar? ¿O le gustaría que hiciéramos un programa? Lo hablamos y lo hacemos. Y lo hacemos. Va. Después, hecho. mire. Bien. Tercero, Ujú. protéjase de su móvil. Sí. Protéjase de tu teléfono celular. Sí. Bien. Úselo nada más lo necesario. 1. Impida que los niños utilicen un teléfono móvil para llamar. Sí. Para hablar con familiares o amigos es más saludable acostumbrarles a realizar la comunicación con un teléfono fijo, Sí. o sea, conectado. Limitar las llamadas a las que sean absolutamente necesarias. Evitar llamar por teléfono con el teléfono celular pegado a su oreja. Ujú. O sea, eso implica que utilicemos manos libres, qué sé yo, ¿no? Sí. Evite llevar el teléfono celular directamente sobre su cuerpo. Por supuesto. Manténgalo alejado de sus Sí, órganos sí, principales. sí, claro. Solo use su teléfono celular en condiciones de recepción óptima. Porque ahí trabaja con menos esfuerzo el teléfono. No cuando Cuando no tiene- está baja, tiene que potenciar su Potenciar, capacidad. y son más radiación. Sí, claro. Más O radiación. sea, mientras más rayitas tenga de recepción, mejor. Mejor. Mientras menos rayitas, cuidado. Más radio. Cuidado. Más radio, ¿cómo se llama? Más radiación. Sí. Más radiación. ¿Sí? ¿Ok? Ujú. Bien. Utilízalo en el exterior o cerca de una ventana tanto como sea posible. Ujú. Evitar su uso en un sótano, estación de metro, ascensor, etcétera. Sí, sí, sí. Evite utilizar el teléfono cuando esté en un vehículo en movimiento.
Eso podría ser en un autobús, tren, coche, etcétera. En un vehículo en movimiento, la antena de telefonía móvil está constantemente escaneando para contactar y por tanto opera una mayor intensidad de la señal. Por supuesto. De modo que se incrementan las emisiones de radiación. Ajá. Evite el teléfono móvil en un coche estacionado. Toda la antena es del carro. El uso de su teléfono móvil no es como si usted se metiera a un horno de microondas. Sí, claro. El uso de su teléfono móvil en su coche funciona según el mismo principio que un horno de microondas. Sí. Se trata de un recinto metálico donde se magnifica la radiación de radiofrecuencia. Sí. La radiación de radiofrecuencia de su teléfono móvil reflejada por la estructura metálica de los coches magnifica la radiación. Se llama el efecto jaula de Faraday. Esta radiación de los teléfonos rebota alrededor del interior de su coche y es absorbido por el cuerpo a un nivel superior al que debería usar. Sí. 8. Utilizar un auricular con tubo de aire cuando sea posible. El modo de teléfono de altavoz es otra opción. Nunca duerma con un teléfono móvil encendido por la noche al lado de su cama. Ni siquiera llevar el teléfono móvil al dormitorio. Sí. 10. Evitar el uso del teléfono móvil si se siente de alguna manera fatigado. Ujú. No comete el error de pensar que un teléfono móvil bajó en SAR, que es la captación, Sí. es un teléfono móvil seguro. En No es modo cierto, avión. No es cierto. SAR, que significa tasa de absorción específica, es una medida de la radiación de microondas absorbida por los tejidos del cuerpo humano desde el uso de un teléfono móvil. Sí. En la medida de lo posible, comuníquese a través de mensajes de texto en lugar de hacer llamadas telefónicas. Mantenga su teléfono móvil lejos de su cuerpo cuando se pulsa enviar, Claro. que ese es cuando genera Sí, cuando todo. genera la descarga, ¿no? 13. Utilice su móvil con un compensador de ondas. Ujú. El compensador de ondas contiene una antena multifase muy fina que se opone de forma continua a una onda idéntica llamada antídoto, producida por su teléfono móvil. Oiga, pues ya mejor no lo usamos, ¿no? ¿Sí? Es lo que hablábamos. La tecnología ha avanzado, de alguna manera facilita más la vida de las personas, pero también funciona en su contra de las personas. Y más cuando desconocemos tantas cosas nocivas que nos pueden Te los pueden acarrear, generar ¿no? problemas, Sí. cañón. Bien. Si usted encuentra que está desarrollando una sensibilidad, a pesar de tomar todas estas precauciones, entonces, pinturas protectoras a base de acrílico y carbono, Sí. velos y las redes pueden ser capaces de ofrecer cierto alivio, pero en última instancia, usted es el mejor indicado para aconsejarse a sí mismo a dejar de usar un teléfono móvil. Y además, vamos a pensar que pudiera tener esa alternativa, pero salimos a la calle, ingeniero. Sí, Es, estamos expuestos otra vez. es como decirle a un pez que cuidado con el agua, ¿no? Sí. Sí, pues La tiene flor. verdad, sí, aguas con el agua. Ahora, aquí lo sorprendente y lo que yo le quisiera pedir, a ver si nos damos tiempo. Ya terminó usted con el análisis de los... No, me falta un... Ah, bueno, me espero, porque siempre lo interrumpo, perdónenme. A ver. Y el cuarto paso es, use un armonizador para casa, Earth Calm. Este aparatito cuesta los 449 euros. No. Es un resonador escalar que adecua al sistema eléctrico de la casa en resonancia con el campo electromagnético del planeta. Esto es lo más... Pero a razonamiento de españoles, que no es por nada, pero no hay datos científicos que nos digan esta es la media que tienen que utilizar. Esa es la opinión del fabricante. Pero este es... ¿Cómo le diré? Neutralizador. Es la protección más alta Sí, que se conoce. sí, claro. Y lo utilizan lo mismo aquí en Estados Unidos que en España o que en Alemania. ¿Y la es lo OMS mismo. qué dice? La OMS Nada. los deja Los trabajar. deja hacer. Pues estamos en otro problemón, ingeniero. La civilización avanza.
el conocimiento, pues también, tecnológico, pero la información no nos llega completa. ¿No? Aquí se trata de vender y vender y vender y generar, aunque la salud de la población se vea perjudicada. Yo en ese momento le preguntaría a los amigos oyentes, ¿cuánta de esta información sabían? No, pues escasa. Oiga, perdón, pero es que pues había que reflexionarlo. Claro. Le propongo esto. Sí. Sabemos que hay algunos procedimientos que nos van a mantener un poco protegidos, ¿no? Y que sería bueno que fueran del conocimiento de nuestros amigos. Lo podemos ver en el siguiente programa, ingeniero. Pues si quieres... Específicamente del orgón, de las orgonitas, Ok. por un lado. Pero también, ¿qué le parece? A ver si está de acuerdo su señora esposa, que es su asesora, y me dijo usted el otro día que es la que le asiste en la preparación de todos los temas. Sí. A mí se me hace muy interesante y sería, oiga, ingeniero, las ondas electromagnéticas, sirven de vehículo para que entidades estén más cerca de nosotros por la vibración, por la frecuencia y por el efecto que tienen en las personas. ¿Utilizarlo como medio de transporte? Por supuesto. Ahí viene mi camión de las 8. Pues exacto, porque ¿qué pasaría? Usted dijo ahorita, desconectar toda la corriente eléctrica del lugar donde duerme. Y sería interesante preguntarle a nuestros amigos si descansan y no tienen pesadillas, no se altera su comportamiento, etcétera, pues también es otra forma de evitar la intromisión de seres y entidades que no vemos, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que se están utilizando las ondas electromagnéticas para acercarse más a las personas. Es probable. Sí, porque si no creo que nada más hayan sido diseñados para darnos confort, facilidad y no, pues no, de ninguna manera. Aparte de generar dinero, que lo cambiamos por nuestra fuerza productiva, ¿qué otro sentido tuvo, no? ¿Qué le parece? Sí, excelente. Yo traía preparado lo de la orgonita, pero lo dejamos para otra. Yo creo que si quiere hasta lo podemos ampliar. Mejor ocasión, sí. Porque ahí le va, sí vio lo que son las tumbanubes, sí, tumbatorres y tumbanubes. Uh-huh. Y ahí ya se contempla cómo contrarrestar los efectos de los chemtrails, ¿no? ¿Usted trajo o hizo una orgonita? Por ahí anda. Me la traigo ese día si quiere. Se la trae y a ver si con alguna fuente lo podemos medir, a ver, con y sin, a ver qué efectos hace. Fíjese, estaría más padre. Yo me traigo un cristal de cuarzo que tengo por ahí, todo mugroso, pero lo tengo. Porque la orgonita tiene como fundamento la propiedad de la piezoeléctrica del cuarzo. Entonces, traemos un cuarzo y traemos la orgonita, que además ya tiene otros componentes, ¿no? Ok. Muy bien, me ¿Está parece. bien? Bueno. ¿Cómo le gustaría despedirse? Pues ay, híjole, ¿cómo me gustaría? Espérame tantito, déjeme. Sería, apaga la televisión, apaga el estéreo, apaga el celular, apaga la luz, apaga. No podemos ir en contra del avance de la civilización, del modo de vida. Cuando menos hasta que este avance tecnológico se ha llevado junto con un avance de protección. Y de información. Hasta entonces, porque cada uno de nosotros será un ejemplo vivo, sí, si se toman esas precauciones, de que sí, efectivamente, nos altera o no nos altera el campo de electromagnético. Y aparte de cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra mente y nuestra alma. Claro. Y si esto vemos que nos está trayendo posibles efectos, protegernos. Sí. Entonces ya no se rían cuando ven que un niño maneja con mucha agilidad y rapidez sus teléfonos, sus iPad o sus juegos de video. Sí. Aquí yo les recomendaría, y esto va para mi nuera, las dos nueras,
las dos nueras, tienen hijos chiquitos y les dan a veces para mantenerlos ocupados y comiendo los celulares. Claro. Entonces, Porque piensan que están haciendo lo correcto porque les están acercando una tecnología que, como decíamos, nació con ellos y va a estar creciendo con ellos también, ¿no? Sí, y una niña... 3, 4 años, sí. 2 años. No, sí. 2 años. Pero dicen, ay, nació con el chip, porque mira con qué facilidad. Sí, pero ahora que sabemos todo esto, pues por favor, aléjenlas de esas fuentes de radiación electromagnética. Toma nota, señor productor, tú que te acabas de estrenar. Sí. A León le va a tocar batallar con todo esto. Sí. Pues vámonos, señor ingeniero. Vámonos. Entonces queda la promesa. Vemos el orgón, las orgonitas, tumbatorres, tumbanubes. Y a ver qué más tumbamos, ingeniero, porque esto pues está de pensarse, ¿no? Si tumbamos las falsas creencias, yo me daría por bien servido. Sí, información. Informes. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, por investigar, por darnos un poquito de luz, porque sí está... Me encanta está esto. difícil esto. Sí. Y vemos si sirven de transporte para entidades las ondas electromagnéticas. Al reducirlas, les puedo garantizar que se va a reducir también. Para eso están diseñadas. Esperemos que encontrar